Muy buenos días a todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver, entre otros temas, inteligencia artificial aplicada al negocio inmobiliario, un tema que está en la conversación diaria, en todas las noticias, digamos, en todas las fuentes de información, pero a veces nos cuesta entender cómo aplicar eso a nuestro negocio inmobiliario, ¿no? Es un tema que va a estar de acá en adelante siempre dando vueltas en nuestra vida. La inteligencia artificial es algo que viene a cambiar el mundo, como la cambió Internet, como la cambió la electricidad. O sea, es un nuevo cambio al que vamos a tener que adaptarnos. Y básicamente siempre está en las noticias de cuáles son las cosas que va a reemplazar la inteligencia artificial y va a reemplazar realmente muchas cosas, pero cuando hablamos de un vendedor inmobiliario, cuando hablamos de ventas, básicamente no nos va a reemplazar probablemente en el corto plazo una inteligencia artificial, pero sí nos va a reemplazar un vendedor inmobiliario que use la inteligencia artificial porque básicamente genera mucha eficiencia, ¿sí? También quiero contarles que las grabaciones de estas sesiones, porque algunas personas me preguntan, está disponible solo para los realtors que son del equipo, ¿sí? Pero en cada episodio, a partir del episodio pasado, sobre el final vamos a compartir una sesión anterior para los que no hayan podido verla, así que tienen esa posibilidad. Hoy vamos a compartir, por ejemplo, cómo captar clientes vendedores a través del seminario para dueños, es decir, cómo hacer un seminario para que, o sea, clientes nos den sus propiedades para la venta. También quería invitar a cualquier realtor que esté en los Estados Unidos y quiera sumarse a nuestro equipo que me contacte para tener una reunión informativa, ¿sí? Pero antes de comenzar el tema de hoy, me gustaría repasar un poquito lo que venimos viendo en las sesiones anteriores y me gustaría que si alguno de ustedes, como Liliana, quiere compartir su experiencia sobre estos temas, hacer alguna pregunta o simplemente levante la mano, abra el micrófono y hablamos. Si querés, Liliana, hacer una pregunta, podemos escucharla ahora. También, mientras ella prende el micrófono, también me gustaría que Sí, prendan las cámaras, así nos podemos conocer. Recuerden que uno de los objetivos de estas sesiones es conocernos y ampliar nuestra red. También recuerden que me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales o a mi WhatsApp. A ver, Liliana, ¿qué pregunta tenés? sí. Mira, en este fin de semana me llamaron por una casa que tengo en venta, la fueron a ver, están bastante interesados y me pregunta si tienen plano. Le dije que sí. Entonces me dice si yo se los podría pasar para, como ellos tienen que ampliar, remodelar, quieren tenerlo para ver cuánto dinero necesitan. Entonces, mi pregunta, ¿qué hago? Porque a mí no me dieron ninguna reserva ni nada. Mira, lo ideal es que intentes tomarle una reserva y que después le pases la documentación, pero realmente, o sea, para ellos para tomar la decisión, o sea, necesitan justamente tener Sí, esa información, con lo cual es lógico, o sea, lo que están pidiendo, yo se las pasaría. Lo único ¿se que las les diría, pasaría a escúchame, vos? Esa es mi sí, por supuesto, pregunta. o sea, por ahí les diría, escúchame, es más ordenado si hacemos una reserva, hazte referéndum de esto, pero la realidad es que si ellos necesitan construir, necesitan tener ese presupuesto y no es algo que podamos trabar. Hacer una Ajá, reserva de referéndum de los planos es casi lo mismo que la nada, digamos, hay una intención, pero si está de referéndum ellos pueden decir que no por cualquier situación. Entonces, en definitiva, yo se las pasaría, se las realmente. pasarías. Esa era mi Sí. pregunta, si se las Bien, pasás, ¿cómo haces? No, no. La verdad excelente. que ni idea, nunca me pasó así. Bien, excelente. Permiso, Mati, discúlpame. Sí, ¿Puedo claro. agregarle algo que es Sí, claro. importante? Sí. La respuesta, creo yo, sería, si la casa tiene planos, ¿vos comprás la casa? Ah, está Si te dice que perfecto. sí, ok, verifico que tenga planos y te invito a hacer la reserva. Porque si le estás simplemente dando información no va, y después la persona no toma decisión, corres el riesgo de quedar mal con la otra parte. Sí, Ya le igual ella dije está. que tiene, ya le Claro, dije que tiene ellos igual planos. necesitan los planos para cotizar una obra, digamos. No es que si tiene o no tiene, sino que necesitan para cotizar específicamente una obra. Entonces, en ese caso, como que para tomar la decisión ellos necesitan, o sea, saber cuánto les va a salir y de acuerdo a eso poder ofertar, que es lógico en un caso de una obra, porque están comparando seguramente con propiedades que no tengan Con que ser. alguna otra, sí, claro. Sí, Claro, sí, sé que exactamente. estuvieron mirando, sí. Bien, entonces vamos a repasar un poquito Bueno, gracias.
No, por nada. Vamos a repasar entonces un poquito, como todas las sesiones, lo que venimos viendo, ¿sí? Y vamos a hablar un ratito del libro que estamos leyendo, que esta es la última semana que vamos a leer este libro. Todos los meses estamos leyendo un libro, ¿sí? Leímos El efecto compuesto de Darren Hardy, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ya me olvidé el nombre. Ahí me va a venir, bueno, y De Dale Carnegie. de Dale Carnegie, gracias Fede. Y estamos leyendo en este mes Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker. Básicamente la idea de leer juntos este libro es que puedan justamente o sea, complementar o compartir, digamos, algo que les haya interesado de ese libro y lo podemos charlar. Entonces, lo importante del libro es justamente estar yendo juntos hacia un lugar que básicamente lo que vamos a hacer es, el mes que viene vamos a cambiar de libro, vamos a leer el quinto libro, pero una vez que leamos el quinto libro vamos a volver para atrás y vamos a volver a leer, o sea, estos mismos libros, porque básicamente lo que nosotros hablamos es que leer libros, o sea, es algo que no tiene sentido si no lo implementamos, ¿sí? Es algo que no tiene sentido si nosotros no leemos el libro, más que hay libros que se leen y otros libros que se estudian, ¿sí? Hay libros que tenemos que estudiarlos, aprenderlos y, como dice Andrés, aprenderlos, o sea, incorporarlos dentro nuestro. No sé si quieren empezar a compartir sobre los secretos de la mente millonaria, Andrés. Sí, a diferencia del libro del efecto compuesto, que va más orientado a los hábitos que tenemos que tener y de alguna manera los procesos que tenemos que seguir para justamente hacer esa escala, pero de escalar, es decir, de hacer esa curva que es asintótica e ir creciendo rápidamente. Este libro está muy enfocado en justamente el sistema de creencias, en los paradigmas. De acuerdo, por ejemplo, en el libro de Covey habla justamente de los paradigmas, y son los sistemas de creencias básicos y que algunos también lo relacionan con los valores que tenemos. Y me parece muy importante porque en el fondo la acción se produce indirectamente por las creencias que tenemos. Y si las creencias que tenemos no son adecuadas, y esto yo lo relaciono a nivel más general con lo que es la carencia y la abundancia. Si en nuestras creencias se orientan a la carencia, no vamos a poder nunca tener abundancia. Y entonces es muy importante trabajar con los paradigmas, con los sistemas de creencias. El tema, como acá lo repite un montón de veces, yo exageradamente digo que todos somos dos personas. Una persona que es la consciente y otra persona que es la parte no consciente. De hecho, cuando yo trabajo con gente, hasta les pongo nombres a cada una. Y el tema es que a veces no se ponen de acuerdo. Y la que realmente pasa la acción es la parte no consciente. La que maneja el cuerpo es la parte no consciente. Por lo tanto, es muy importante trabajar esa parte, que en general es difícil trabajarla solos, nos lleva tiempo, porque es lo que se llaman nuestras sombras, que pueden ser positivas o negativas. El hecho de que sea sombra es simplemente que no la vemos, porque generalmente va atrás nuestro, nos sigue, pero depende cómo nos dé el sol, muchas veces no la vemos. A veces sí la vemos, pero justamente el iluminar esa sombra, el ver esa sombra y esas dos personas que somos al mismo tiempo, ponerse de acuerdo, produce un avance gigante. Por eso es muy importante en este libro tratar de encontrar esas creencias que tenemos, que a veces ocurrieron hace mucho tiempo, generalmente la parte más profunda de esas creencias viene de 0 a 7 años, totalmente en la niñez. Por supuesto que después... Sí, lo perdimos, ¿no?
Bien, mientras él recupera la conexión, básicamente una de las cosas que yo quisiera compartir es la importancia del propósito, ¿no? O sea, él habla, Ecker habla del poder del propósito y dice que tener un propósito claro y una visión grande es crucial para alcanzar la riqueza. Por eso, en cada sesión nosotros arrancamos hablando justamente de esto, ¿no? De la gran meta, ¿no? Las personas ricas tienen metas claras y trabajan constantemente para alcanzarlas. Esto es algo que, de nuevo, tienen que tenerlo en cuenta y por eso lo repetimos en cada sesión, ¿no? O sea, nosotros hablamos de el propósito, Andrés, porque básicamente si no tenemos propósito, todo el resto es como que pierde sentido, ¿no? Entonces, tengan en cuenta básicamente esta situación. O sea, si nosotros como vendedores inmobiliarios, como dueños de un negocio, trabajamos sobre simplemente habilidades, sobre cómo vender mejor, sobre cómo ofrecer un mejor producto, etcétera, ¿sí? Eso está totalmente limitado. O sea, lo principal, y por eso justamente lo tenemos a Andrés acá de invitado a todas las sesiones, que él es coach de vida, se dedica justamente al desarrollo personal. ¿Y por qué hablamos tanto de desarrollo personal? Porque básicamente, justamente, un vendedor inmobiliario es el reflejo de su desarrollo personal, porque básicamente es justamente una empresa generalmente individual, obviamente que hay gente que crece y tiene una empresa, ¿no? Pero básicamente nuestros resultados, o sea, están justamente reflejando quién somos hoy nosotros. Entonces, tener un propósito, ¿sí? Es algo súper importante para poder avanzar en nuestro negocio. Entonces tenemos que desarrollarnos y si no tenemos ese propósito, ¿sí? Simplemente, y esa visión, tenemos que simplemente sentarnos a desarrollar eso, ¿no? Justamente eso es de cuando Andrés empieza a trabajar con personas para desarrollo, sobre lo primero que trabajan es eso, es quién quiero ser, o sea, cuál es tu visión y cuál es tu propósito, ¿no? Porque sin esto no podemos avanzar, ¿no, Andrés? Así es. De hecho, uno de los principios primeros que dice es: tus ingresos pueden crecer únicamente donde crezcas tú. Y lo otro que quiero agregar con relación a lo que dijiste es que vuelvo a las dos personas. Si la parte consciente dice quiero ser rico, pero la parte no consciente no está de acuerdo, es todo verso. Y eso no pasa a la acción. Por eso es tan importante justamente conocerse, y en el conocerse es conocer fundamentalmente lo no consciente. Porque, vuelvo a repetir, los pensamientos tienen que ver con las emociones tienen que ver con las acciones tienen que ver con hábitos, y los hábitos tienen que ver con los resultados, y los resultados tienen que ver con el tipo de vida que vas a tener. Lo llaman el destino. Creo que ahí está muy simple, pero redondeado todo. Bien, y lo otro, no sé si alguien más quiere compartir sobre este libro, sobre algún comentario sobre este libro, pero el otro tema que también me parece para destacar es la importancia del valor, ¿sí? Las personas ricas se enfocan en crear valor, buscan formas de resolver problemas, ofrecer productos o servicios que la gente necesite, valore, lo cual les permite generar ingresos significativos. Y acá voy justamente a este tema que es: ¿cuál es el valor que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros clientes? O sea, muchas veces nosotros justamente estamos en el automático de el cliente me llama, me pide algo, yo voy, lo ejecuto y pienso que en realidad eso es darle valor al cliente, ¿no? Y eso es todo lo que está totalmente alejado del valor, ¿no? O sea, darle valor, para darle valor a un cliente, nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que yo le estoy ofreciendo. Le estoy ofreciendo ir a mostrarle una propiedad, le estoy ofreciendo ir a mostrarle una casa, o estoy resolviendo un problema, ¿no? Estoy resolviendo algún tipo de problema que el cliente tiene. Por eso, en general, todos los problemas devienen de el proceso de precalificación. Normalmente cuando un cliente está trabado o estamos trabados con el cliente, en la mayoría de las personas que me preguntan, che, mira, tengo este problema con el cliente, me pasó esto, voy por acá y no sé qué decirle, no sé qué contestarle, ¿no? Entonces, el problema siempre deviene en una mala precalificación. O sea, normalmente la respuesta mía es esta, es: no conoces qué es lo que necesita el cliente, no conoces qué es lo que le está pasando, no conoces o sea, nosotros decimos que tenemos que estar del 100% del tiempo que hablamos con el cliente, 50% dedicado a la persona
¿sí? Acuérdense que nosotros normalmente estamos 99% dedicado al producto, ¿sí? Entonces, 50% dedicado a la persona, a entender a esa persona, a entender qué le está pasando a esa persona, cuál es el contexto, qué familia tiene, qué trabajo tiene, ¿sí? El 40% del tiempo dedicado a entender su problema, ¿sí? Fíjense, 90% del tiempo dedicado a la persona y su problema. Todavía no salimos a mostrar, todavía no le mostramos ninguna casa, todavía no le mandamos ninguna propiedad que no le tenemos que mandar, todavía no le explicamos el proceso, ¿sí? Estamos todavía en el 90% del tiempo entendiendo a la persona y su problema, ¿sí? 5% del tiempo con el producto y 5% del tiempo con el proceso, ¿sí? Solamente tenemos 5% del tiempo con el producto y 5% del tiempo en el proceso. El proceso sería qué tengo que hacer, cómo dejo el dinero, a dónde lo dejo, cómo es. Ese es el proceso. El producto, o sea, es mostrarle la propiedad, hacer una reunión para vender esa propiedad. Entonces, fíjense cómo hablamos de que el 90% del tiempo tenemos que estar haciendo algo que normalmente casi no hacemos, ¿sí? Entonces, por eso es justamente entender cómo agregamos valor. Y yo agrego valor al cliente tratando de darle mi asesoramiento para que él tome una decisión acertada más rápido, ¿sí? Fíjense esos clientes que por ahí quieren, antes de comprar, miran 70, 90 propiedades. O sea, existen esos casos de clientes como que son totalmente que justamente no confían en nadie, no confían en nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente hablaron con alguien y les dijo cualquier cosa, hablaron con alguien y los llevó a mostrar la propiedad, y el tipo mira 90 propiedades, las pone en una planilla de cálculos y empieza a poner esta sí, esta no, y tarda 3, 4, 5, 6 meses en comprar una propiedad. Cuando les aseguro que con un buen asesor, en 2 semanas, mirando 3 propiedades, llega al mismo resultado. Pero ¿qué pasa? Tiene que conseguir a esa persona que tiene esas características, porque la característica que tiene que tener es que me entienda como cliente, que entienda en dónde estoy, que entienda qué quiero, para qué quiero hacer esa compra, cuándo la quiero hacer, cuánto dinero tengo, ¿sí? Entonces, al entender todo ese contexto, yo les aseguro que a la mayoría de las personas que están trabajando actualmente en el mercado, o sea, que tienen como ya una experiencia y que se dedican justamente a entrenarse en lo que pasa en el mercado, yo les pido que me busquen. Este es un ejercicio que hago muchas veces con personas nuevas del equipo, que les digo, busquen las 3 mejores propiedades y les doy ciertos requisitos. Por ejemplo, el requisito es para una pareja joven que está planificando casarse y tener hijos, que quiere una propiedad de un dormitorio, pero que sabe que dentro de 4 o 5 años la va a tener que vender para comprar una de un dormitorio más, o sea, que tiene que estar en una zona cerca de determinadas cosas. Yo les doy a todos la misma búsqueda, ¿sí? Y les pido que 3 propiedades elijan cada uno, ¿sí? Cuando agarras 10, 20, 30 personas, más o menos se repiten las mismas 3 propiedades. ¿Sí? ¿Por qué más o menos se repiten las mismas 3 propiedades? Porque cuando las características son determinadas, ¿sí? La persona que está en el mercado, que conoce, sabe cuáles son esas mejores 3 propiedades. No tiene que estar dando miles de vueltas y miles conoce la zona, conoce cuál es la mejor avenida, la mejor calle, cuál es más tranquilo, dónde está la escuela más cercana. O sea, uno conoce esa situación. Ahora, ¿por qué el cliente necesita mirar 70 propiedades? Porque básicamente no confía en que yo tenga esa habilidad porque no se lo estoy demostrando, ¿sí? Y ahí es donde vienen justamente las 3 cosas que tenemos que hacer nosotros y no podemos delegar, o sea, no podemos hacer que las haga otro, todo el resto lo tenemos que delegar. Entonces, ¿cuáles son esas 3 cosas que no podemos delegar? Conocimiento especializado, ¿sí? Que básicamente es conocer el mercado, conocer nuestro producto, tener conocimiento que un cliente nos habla de la zona y sabemos qué zona es, sabemos cuántas propiedades hay, sabemos cuál fue la última que se vendió, a qué precio, tenemos conocimiento, ¿sí? De la zona en la que manejamos, conocimiento especializado, ¿sí? La segunda es conversaciones en ventas. Nosotros tenemos que hablar con los clientes, no podemos delegar hablar con los clientes en un asistente, ¿sí? Tenemos que hablar con el cliente y para hacer esto tenemos que practicar diariamente conversaciones en ventas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo, ¿sí? Donde practicamos conversaciones en ventas todas las mañanas, de lunes a viernes, durante 25 minutos, nos conectamos en grupos y hacemos prácticas de conversaciones. Hola, ¿cómo estás? Soy el cliente, y vamos hablando y viendo cuáles son las objeciones que surgen y cómo tengo que manejar la situación. Entonces, cuando me preguntan cómo no le tengo que mandar la ficha de propiedad, cómo no le tengo que mandar la propiedad, cómo no le tengo que mandar el link. Bueno, practicamos eso. Mándame todo lo que tengas, ¿sí? Lo que dicen los clientes, mándame todo lo que tengas.
no te voy a mandar nada. O sea, y practicamos decirlo con el cliente. ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo, o sea, surfeamos esa situación sin ser, o sea, siendo amables, digamos, sin ser antipáticos, digamos, con el cliente? Entonces, una vez que vamos practicando todo esto, vamos mejorando esa forma. ¿Lu? Bueno, a esto me pasó hace 20 minutos con un cliente que tuvimos como una charla muy, muy amena. No nos conocemos, no es cliente, en realidad es una persona que quiere invertir. Y me dice, ¿vos me podrías pasar algo para entender? Entonces yo le dije, mira, yo pasarte cosas sueltas, es como te voy a pasar un drive con un montón de fotos, con un montón de información, que no vas a entender nada en realidad. Va a ser mucho más dinámico para vos si nos tomamos el tiempo, 10 minutos, con la persona especialista en el proyecto, y vemos, o sea, orientación, las bondades de la propiedad, porque esa propiedad, bueno, desmenuzar la información, porque vos solo no vas a entender nada. Ahí como que le hizo sentido, pero el cliente como que necesita siempre, bueno, mandame algo, mandame una foto, bueno, le terminé mandando nuestra página web en donde ahí vaya viendo algo, pero nada específico. Ahí hay una pregunta que hace Leandro, que me gustaría responderle, que preguntas abiertas no le haría al cliente, yo le haría las preguntas concretas. De hecho, para la precalificación son 5 preguntas. Es, ¿qué quiere? ¿Cuándo lo quiere? Yo uso 6. ¿Vos usas 6? Claro, pero son concretas y direccionadas en realidad. Son 6 preguntas abiertas, porque son 6 preguntas en las cuales como vos tenés que conocer mucho acerca de tu cliente, son 6 preguntas que lo hacen hablar, no son preguntas de sí o por no, son 6 preguntas abiertas. Yo uso 6 preguntas abiertas que son qué, por qué, dónde, cómo, cuándo y con quién, para conocer a mi cliente de esa manera. O sea, eso yo lo llamo mis 6 socios, y esos 6 socios los tenemos en la oficina en escritos bien grandes, para que nadie que atienda el teléfono no pase por esas 6 preguntas de precalificación o descalificación muchas veces, porque si la persona no califica, tenés que decidir que no es tu cliente. Sí, o sea, yo creo que sí, son 6 preguntas abiertas. Claro, abiertas en cuanto a eso, pero a eso iba. Son esas las preguntas y sí, también son de descalificación, porque muchas veces la gente no está lista. Ahora, quizá más adelante. Pero eso también es importante entenderlo, ¿no? No querer empujar a que, bueno, venderle lo que tenemos porque la persona quizá no está o no tiene el dinero o no vendió. Claro, Lucy, y si no también, o sea, porque tenemos las dos puntas, ¿no? Por un lado, el que quiere comprar, que no lo podés empujar porque por ahí no es su momento hoy, o el que quiere vender y que tampoco quizás sea el momento para vender hoy porque todavía no tomó la decisión en función de no tiene la necesidad o la urgencia, o no tiene el realismo actual para poder tomar la decisión hoy y que la propiedad sea vendida. Entonces, uno quizás no elige a ese cliente hoy, pero sí comienza un proceso de seguimiento para cuando ese cliente madure, no perderlo, ¿no? Porque uno dice, elegimos el cliente, y en ese elegir el cliente, te olvidás del cliente, ahí sí estás perdiendo chances. Pero si elegís el cliente, y que para trabajar hoy, y no es él, continuás con el seguimiento al infinito hasta encontrarlo en el momento en el cual podés hacer que esa persona tome decisión. Así es. Bien, gracias Lu y Leandro. Básicamente, entonces, el tema de encontrar cuál es el valor que nosotros aportamos a los clientes es algo muy importante, y el valor principal que nosotros deberíamos aportarle al cliente justamente es ese asesoramiento bien, o sea, bien puesto, digamos, ¿no? Si yo voy a un negocio a comprar una computadora, ¿sí? Y el negocio es solamente de computadoras y tiene 4.000 modelos distintos de computadoras y yo sé nada, 0 de computadoras, ¿sí? Entro al negocio, el valor del vendedor no es tratar de encajarme o enchufarme o molestarme diciéndome comprate esta, comprate la otra, mira, te recomiendo, o sea, no, el valor del vendedor sería justamente hacer esas preguntas, ¿sí? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué tipo de computadora? ¿Para qué la voy a usar? ¿Cómo es mi familia? ¿La voy a compartir con mi familia o no la voy a compartir con mi familia? ¿La voy a usar yo solo para mí? ¿La tengo que trasladar o la voy a usar solamente en mi casa? Porque yo quiero una laptop, pero la laptop la querés para tu casa, porque para tu casa una laptop que es pesada y grandota, por ahí no pasa nada. Ahora, si la tengo que llevar en el avión, o sea, por ahí me molesta. Esa laptop, ¿vos necesitas para usarla para usar una planilla de cálculo y páginas web? ¿O vas a hacer, no sé, juegos? ¿O vas a hacer cosas que requieran una computadora mucho más potente? Entonces, una vez que la persona te precalificó, una vez que la persona entendió tus necesidades, de las 4.000 computadoras te dice, esta es la que vos necesitás. Como alternativa te doy esta, ¿sí? Y de 4.000 te seleccionó 2, ¿sí?
en el precio, en el rango de precio que vos querés, de la forma que vos querés, y posiblemente te pueda decir, mira, vos me pediste esto, que vale $500 la computadora, pero por 700 es lo que vos me pediste lo cumple, pero esta te permite también el día de mañana no tener que volver a cambiarla porque no se te va a poner vieja tan rápido. ¿Querés pagar 200 más en 12 cuotas, en 50 cuotas, un poquito más? ¿Querés hacer esto? Ah, bueno, dale, pongo 200 más porque confío en que lo que me está diciendo, tenés razón de lo que me está diciendo. Ahora, si la persona entra y lo único que hago es, o sea, mostrarle, o sea, la carcasa de la computadora y decirle, ¿cuál te gusta esta, la gris o la negra? ¿No? La persona no va a poder tomar la decisión, va a sentir que le estamos tratando de vender, a la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan, ¿no? Entonces es importante justamente estar nosotros a disposición de ese cliente. Y vamos a tomar el tema que nos trae el día de hoy, que es el tema de básicamente inteligencia artificial, que lo vamos a seguir la sesión que viene, pero básicamente cuando hablamos de inteligencia artificial y de cambios en el mundo, estamos hablando de un cambio muy, pero muy relevante, ¿sí? Que nos está llevando a que todo va a cambiar como lo conocemos, y es todo, y la inteligencia artificial lo que va a hacer justamente es, de nuevo, imagínense poder hablar con una persona que no se cansa, que está disponible 24 horas, 365 días al año, ¿sí? Y que tiene el conocimiento igual o mayor que una persona, ¿sí? Hoy la inteligencia artificial está cerca de tener el poder de procesamiento de una persona, y en un año o dos va a tener más poder de procesamiento una inteligencia artificial. Hablamos de un chat, de algo que hablamos y nos contesta, ya sea por chat o por hablado. Va a tener más poder de procesamiento que toda la humanidad junta, ¿no? Pero además de eso, es a 24 horas, 365 días del año. Entonces, es muy importante que empecemos a incorporar esta inteligencia artificial a nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo es el paso más sencillo de incorporar inteligencia artificial a nuestra vida rápidamente y sin tanto drama? ¿Sí? Es simplemente empezar a usar ChatGPT, ¿sí? ChatGPT, o sea, es una de las formas de inteligencia artificial, y justamente para los que no usan y no son especialistas y todo lo demás, no me gusta como meterme muy adentro porque en definitiva uno confunde más de lo que aclara. Entonces, ChatGPT, que es una herramienta que es un chat, básicamente, que podemos descargar la aplicación en el teléfono, ¿sí? La aplicación del teléfono hay aplicaciones falsas, ¿sí? Asegúrense que sea la aplicación correcta, que es una que tiene, no sé si se ve acá, no se ve nada, que tiene es el fondo blanco con todos los cositos así, digamos, negros, dice ChatGPT, y es de OpenAI. Es importante que no descarguen las otras. ¿Por qué? Porque las otras te quieren cobrar o te quieren... O sea, la aplicación es gratuita, obviamente que hay una versión paga y que a medida que uno va evolucionando podría pagar. En este momento el pago tiene menos sentido porque normalmente uno paga para una versión mejor, pero ahora está la versión para todos igual, o sea, la mejor versión está disponible para todos. Ahí veo que Rolando mandó la página del chat, esto para usarlo obviamente por la computadora o por un browser, pero les recomiendo que bajen y descarguen la aplicación del chat en el teléfono, que tengan la aplicación en el teléfono. Inclusive en el teléfono ustedes pueden poner un modo de audio y empezar a hablarle al chat, ¿sí? Básicamente podría, por ejemplo, decirle al chat, hablando, ¿sí? Que por favor traduzca lo que yo digo en español, lo traduzca en inglés, y lo que escuche en inglés lo traduzca al español, ¿sí? Y cuando yo hago eso, básicamente lo que haría es que yo estoy hablando ahora en español, cuando pauso, el aparato lo diría en inglés simultáneamente, y si alguien me contesta en inglés, me lo traduciría al español. O sea, por ejemplo, podría usar un traductor, o sea, para cuando viajo, para cuando estudio, para lo que sea, que es gratuito, ¿sí? Y sería muy simple de utilizar. También, cuando hablamos de ChatGPT, lo que estamos hablando es de poder de procesamiento. Básicamente sería, imagínense que ustedes tienen, ¿sí? No me sale el nombre, la persona que sabe todo, digamos, al gurú, ese gurú del antepasado que nos imaginamos con un coso acá arriba y todo lo demás, que es tipo medio Buda, no sé cuánto, que vamos y le hacemos preguntas, ¿sí? Y el gurú nos contesta y nos da respuestas. Ahora, ¿de qué le podemos preguntar? Bueno, le podemos preguntar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, si ustedes no usan ChatGPT, o sea, paso número 1, o sea, descarguen la aplicación o métanse en la página. Paso número 2, háganle una pregunta de cualquier tema, pero de cualquier tema es el otro día, por ejemplo, estaba con una persona justamente hablando de este tema, entonces descargamos la aplicación,
Entonces le digo, bueno, hacer una pregunta de lo que vos quieras, de lo que a vos te parezca. Y ella estaba con un problema con una planta en la casa, ¿sí? Tenía una planta que no le crecía en la casa. Entonces le hace la pregunta y le dice justamente al chat, ¿cómo hago para que esta planta que la tengo hace tanto tiempo no me crece? ¿Qué puedo hacer? Y el chat le empezó a dar cosas, ¿no? Le empezó a dar opciones. Ella obviamente sabía de plantas, evidentemente, por lo que yo escuchaba, y decía, mira, esto no lo había pensado, lo voy a cambiar, o lo voy a hacer así, o lo voy a hacer así. Pero adicionalmente, al ir incorporándole más información al chat, te va dando justamente mejor información. Entonces, cuando nosotros hablamos con el chat, y este paso número 1, que es descargar la aplicación y empezar a hablar de un tema que a mí me interesa, ¿sí? Porque los temas que puedo hablar es de lo que a mí me interesa realmente, es cuál es el contexto que le doy al chat, ¿sí? Es más o menos como si a ustedes les digo, ¿cuál es la mejor propiedad? ¿Sí? Si yo les digo cuál es la mejor propiedad, ustedes, o sea, es difícil la respuesta, es muy amplia la pregunta para preguntarle cuál es la mejor propiedad. En cambio, si yo les pregunto, ¿cuál es la mejor propiedad? Si soy una persona que vive en Miami, tengo a mis hijos que van a la escuela, uno de 3 años y otro de 10 años, y quiero que vayan a una escuela que sea la mejor de la zona, y quiero que además tenga restaurantes cerca de mi propiedad, y además quiero que mire al mar, y además quiero, o sea, cuanta más información le doy, mejor es el tipo de respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué significa mejor es el tipo de respuesta? Que yo le tengo que darle el contexto. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir al chat que actúe como un médico y le hago una pregunta de medicina, que actúe como un psicólogo y le hago una pregunta de psicología, que actúe como un realtor, y entonces me da una respuesta desde el lado del realtor. ¿Por qué? Porque le estoy dando contexto de qué tipo de pregunta le estoy haciendo. Por otro lado, le digo para qué quiero, o sea, la información. Por ejemplo, una cosa que se está usando demasiado en este momento es, por ejemplo, la creación de contenido y campañas publicitarias. Entonces digo, ayúdame a crear una campaña publicitaria donde yo soy, o sea, vendedor inmobiliario en la Florida, mis clientes son argentinos que viven en Argentina, ¿sí? De esta tipología de clientes, etcétera, etcétera, ¿cuáles serían las cosas que yo tengo que publicitar? Y me da, o sea, eso, después le pido que me arme la campaña, y me arma la campaña, y le pido que me haga, o sea, voy iterando la información con el chat, ¿sí? Y cada vez, o sea, obtengo mejor información. Las respuestas son sorprendentes. Imagínense que una inteligencia artificial, lo que es básicamente es una acumulación de conocimientos, lo que históricamente llamamos Big Data, pero al acceso de nuestra mano. La Big Data es justamente toda la información. Imagínense a nivel médico, ¿no? O sea, imagínense que todos ustedes de alguna forma reportan, imagínense que les ponen un chip o reportan por el celular, el examen de sangre que se hacen, el examen de orina que se hacen, la enfermedad que tienen, la enfermedad que no tienen, qué edad tienen, y reportan toda esa información al mundo, ¿sí? ¿Qué pasa? En el mundo anterior, por más que ustedes reporten todo eso, de hecho, todos nosotros reportamos eso, porque cuando nos vamos a hacer un examen de sangre, a una clínica que tiene ese examen, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa con la Big Data? ¿Qué es la Big Data? Es, si todos esos exámenes de sangre los ponemos en una computadora y los analizamos juntos, ¿sí? La información que puede obtener esa computadora es muchísimo superior a la de un médico que vio 50 exámenes o 100 exámenes, porque esto está en forma simultánea, ¿sí? Entonces, este análisis de Big Data, de mucha información, lo que hace justamente es darnos una nueva información mucho más precisa y mucho más interesante para nosotros, ¿sí? Algo que les voy a dejar como un tip para empezar a usar el chat, que de nuevo lo que les recomiendo es simplemente que hoy mismo, o sea, usen el chat, le hagan una pregunta de lo que ustedes quieran, puede ser de su hobby, si hay gente que le pregunta de, no sé, de automovilismo, de fútbol, o sea, el otro día una de las personas también, yo hago este desafío generalmente con personas que les digo, bueno, preguntale lo que vos quieras, y entonces le preguntaba cuál es el mejor auto para viajar, o sea, quería como un auto que sea para viajar, que pueda dormir en la parte de atrás, que esto, que el otro, tenía unas características, le preguntó, le recomendó entre 2 autos de los cuales eran los que él más o menos pensaba, le preguntó, le dijo que le compare entre esos dos, cuál era mejor o cuál era peor, y le hizo la comparación, y en 2 minutos tenía una visión mucho más clara de lo que él quería, ¿no? Algo para lo que yo uso muchísimo el chat, que se los voy a dejar como un tip para que lo usen ustedes, es, fíjense esta situación. En YouTube, ustedes tienen hoy los videos, ¿sí? De cualquier cosa, tienen un video, ¿no? Un video de YouTube donde ven media hora de una clase, media hora de una conferencia, media hora de un discurso, media hora de lo que ustedes quieran, ¿sí? Si ustedes van al video, abren la parte de la descripción,
¿sí? Hay una parte ahora que dice transcripción. ¿Qué es la transcripción? La transcripción es los subtítulos de lo que se habló. ¿Sí? Cuando ustedes ponen subtítulos, abajo aparecen los subtítulos. La transcripción son los subtítulos, pero, o sea, todos puestos uno abajo del otro. ¿Está bien? Si yo agarro esa transcripción, la copio toda esa transcripción, ¿sí? Y la pego en ChatGPT, lo que le estoy diciendo es de qué se habló. Le estoy dando la charla completa al ChatGPT. Y posterior a eso, hago preguntas sobre lo que se habló. Le digo, decime cuáles son los 3 puntos principales que se hablaron. Decime cuáles son las cosas más importantes de las que se hablaron. Decime qué se habló sobre este tema o sobre este tema. Y el chat, en segundos realmente, me da los temas principales, ¿sí? Y yo por ahí con eso simplemente puedo no ver el video, ¿sí? O puedo, o sea, justamente tomar cuál es el contenido de lo que se habló. Por ejemplo, típica situación, las 10 principales razones para listame por favor las 10 razones cuáles son. Y me lista las 10 razones con algún breve comentario. Y después le digo, bueno, a ver, de la razón número 1, dámelo pero más ampliado. Ahora, dame, o sea, más ampliado con la información que se dio, pero también le puedo decir, dámelo más ampliado con la información que no se dio. O sea, ¿qué podrías agregar a la razón número 1? O dieron 10 razones, dame 5 razones más, ¿sí? Porque estas no me gustaron. O me gustaron la razón número 3 y la número 5. Sobre esta razón número 3 y número 5, armame de nuevo las 10 razones pensando cómo sería esta situación. Entonces, el poder que tenemos nosotros para hacer publicidad, contenido, tengo un cliente, tengo una objeción, tengo un problema con un cliente, escriban el problema en el chat, les va a sorprender la respuesta, ¿sí? Les va a sorprender la respuesta. Ustedes pueden... Mati, disculpa. Sí, termino y ahí te dejo, ¿eh? Ustedes pueden, básicamente, o sea, hacer que la persona, o sea, el chat, reformule, ¿sí? Un email para que sea más amable o más agresivo, ¿sí? Pueden decir, tengo que contestar a un cliente y me pasó esto, esto y esto, y le quiero contestar esto. ¿Vos qué le contestarías? Y nos da una respuesta. Y nos empieza a dar una visión más amplia de la que nosotros tenemos. Sí, Leandro. Lo lindo es que no solamente vos escribís y recibís texto, sino que el juguete vos podés hablarle y te responde hablado. Y eso es lo más lindo de todo, porque muchos dicen, no, pero vos escribile y te va a escribir tal cosa. Y hay muchos que, viste, tienen la vagancia de escribir o de después ponerse a leer todo lo que le escribió, pero si vos podés interactuar hablado, es un golazo, porque como yo te decía antes, vos podés hacer roleplay inmobiliario directamente con ChatGPT, contándole, o sea, que vos sos el propietario y le ponés mil objeciones para que él, actuando como un asesor inmobiliario, te encuentre la solución y así aprender rápidamente. Por eso te digo, no solo es todo escribir, para el que todavía no entró, pruébelo hablando, porque es una locura. Sí, es impresionante. Andrés, vos tenés el micrófono levantado, no sé si querés comentar algo. Quería comentar que hay una diferencia entre el teléfono y la computadora. En el teléfono usa toda la información existente, creo que es hasta el 2023, ponele, un poquito antes, de 2022. En cambio, en la computadora se tiene la posibilidad de conectarse a Internet y releva toda la información actual. Entonces, hay una pequeña diferencia entre el teléfono y la computadora. Bien, acá de nuevo, muy interesante ese dato. Acá lo interesante de nuevo es que, o sea, ustedes empiecen a utilizarlo, empiecen diariamente, o sea, yo utilizo ChatGPT todos los días, ¿sí? Ahora, o sea, les cuento cómo fue conmigo el aprendizaje, ¿no? O sea, cuando empecé a escuchar sobre el tema, sí, dije, a ver, esto es interesante, o sea, esto fue en noviembre del año pasado, ¿no? Que se lanzó, hace muy poquito tiempo realmente que esto se lanzó. Entonces empecé a jugar con esto, a preguntarle cosas, decía, bueno, ¿qué le puedo preguntar? ¿Qué le pregunto? ¿Qué no le pregunto? Obviamente el chat que se lanzó en noviembre del año pasado era bastante distinto, o sea, estéticamente es igual, pero era bastante distinto el nivel de respuesta, si bien era excelente, hoy es muy superior a ese. Entonces empecé a jugar con eso, esto, lo otro, y al mes o a los 2 meses dije, podría haber la versión paga, porque la verdad que esto es algo que, o sea, se entiende que aparte va a ir creciendo, digamos. Entonces voy a ver la versión paga, que eran $20 por mes. Y dije, ¿pago la versión? ¿No pago la versión? Bueno, pagué la versión durante el primer mes, casi no lo usé, ¿no? Entonces cuando termina el mes ese digo, casi no lo usé, me gasté $20 para esta pavada, para estar jugando con este chat. Y entonces dije, lo voy a dar de baja. Y después, pensándolo bien, dije, no.
En realidad lo que está mal no es, o sea, no es darlo de baja porque no lo usé. Lo que tengo que hacer es usarlo, ¿no? Y empecé a usarlo, y empecé a buscarle la vuelta, y empecé a obligarme diariamente a ver cómo metía, o sea, muchas de las cosas que hago en mi diaria adentro de ese chat, cómo le hacía las preguntas, cómo generaba contenido para mis clientes, cómo generaba, por ejemplo, contenido, para que se den una idea, el plan de trabajo de las sesiones de coaching que estamos haciendo, ¿sí? Las armé con ChatGPT. ¿Sí? ¿Qué hice con ChatGPT? Le dije, mire, yo quiero hacer sesiones de coaching con este formato, con esta situación, con esto, con otro. Le di un par de parámetros muy básicos, digamos, no es que le di ninguna cosa de la NASA ni nada, simplemente cuáles sean mis ideas con armar este chat. Le dije, ¿cuáles son los temas que deberíamos abordar, o sea, en este programa? Y me dio, y me dio un montón de temas, ¿sí? Y me dio entonces le digo, a ver, este tema que me estás dando, ¿cuáles serían los subtemas? O sea, cuando me decís que tengo que hablar de marketing, por ejemplo, ¿cuáles son todos los temas que tendríamos que abordar de marketing? ¿Sí? Y si yo le digo, y dame el contenido, decime, a ver, ¿cómo hablo de este tema de marketing puntual que vos me estás diciendo? A ver, podés hablar de todo esto. O sea, vas como escalando, ¿sí? Y hablando, o sea, y abriendo, como algo que vas abriendo cada vez más cosas. Ahora, el formato o sea, el programa que me armó, les puedo asegurar que es 200 veces mejor que si yo hubiese sentado a armarlo. 200 veces mejor. ¿Por qué es 200 veces mejor? Porque hay cosas que no se me ocurren, simplemente no se me ocurren, que me cuesta tiempo, o sea, ordenarlas y armarlas. Ahora, cuando yo agarro la base del chat, yo rearmo mi programa, yo no agarré el programa exacto como lo hizo el chat. Yo simplemente lo que hice es, de ese menú que me da el chat, reseleccionar algunas cosas, pedirle algunas cosas que me las cambie, y armar mi programa en función a lo que me dice el chat. Entonces, el chat no es para hacer copy-paste, ¿sí? Sino que el chat es para tener esa idea y procesar a partir de esa idea. Así que bueno, no sé si Andrés querés aportar algo más. Con esta filosofía hasta se puede escribir un libro. Te escribe un libro. Bien, yo de hecho estoy escribiendo un libro que lo tengo que terminar esta semana, el primero, tengo que terminarlo esta semana, que es un libro para clientes interesados en comprar propiedades en Miami para clientes argentinos, y básicamente el índice del libro me lo armó, o sea, de nuevo, yo ajusté cosas, pero el índice del libro me lo armó ChatGPT. ¿Qué significa me lo armó ChatGPT? Lo mismo que les dije con el programa, quiero escribir un libro para esto, lo otro, ¿cómo serían los temas que tengo que abordar? ¿Cómo sería el índice? Bueno, esto. Bueno, te faltó poner esto porque esto yo ya lo tenía claro. Lo agregó. Esto no lo quiero hablar. Y armé un índice, y les aseguro que empezar a escribir un libro con un índice es totalmente distinto que si yo me pongo a divagar y a escribir sobre lo que a mí me parece, ¿no? Entonces, lo que valido con el chat es que el chat me dice cuáles son los puntos más importantes sobre los que yo debería hablar, ¿sí? En un libro. Cuáles son los puntos más importantes que yo no me debería olvidar. Después si le cambio el nombre, le pongo otro título, hay cosas que obvio, es mi idea, es mi libro, ¿sí? Pero el chat me resolvió, o sea, justamente esa situación. Entonces, de nuevo, pónganse con el chat, o sea, bájenselo al teléfono, úsenlo en la computadora, háganle preguntas y vean cómo eso impacta en sus vidas y en el entorno de ustedes. Así que bueno, con esto terminamos. No sé si Lu mandaste el link del episodio anterior, cópiense el link porque esto después se borra del episodio anterior donde justamente hablamos sobre cómo atraer clientes compradores a través del seminario para dueños, ¿sí? Y nos estamos viendo entonces el próximo lunes para un nuevo episodio de Poder Latino Coaching Inmobiliario. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chau, chau.